Consultar con un especialista. Por supuesto, ya tenemos en línea, nos acompaña el día de hoy el ingeniero civil Juan Carlos Dijkstra, él es profesor también principal del Departamento de Ingeniería de la Universidad Católica del Perú. Ingeniero, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenido a Siempre en Casa. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Muy bien, en principio tenemos ya, bueno, a partir de mañana hay que poner muchísima atención porque se van a aplicar estas multas, va a haber fiscalización en las calles, multas que podrían ir de, como decía Diego hace instantes, desde 825 soles hasta 2.300 soles. Pero, ¿cuál va a ser el impacto, ingeniero, en el día a día en la población peruana? Bueno, primero quiero reconocer que efectivamente bajar la velocidad va en favor de bajar, digamos, la cantidad de muertos o personas que quedan con discapacidad, digamos, ¿no? Siempre hay un mensaje que dice que la velocidad mata, digamos, ¿no? Entonces eso, digamos, no solamente es algo que uno percibe, sino que tiene información detrás, ¿no? Claro. Cuando bajaron, por ejemplo, la velocidad en las autopistas de Suecia de 110 a 90 kilómetros por hora, digamos, normativamente, en la calle, en la carretera, llegaron a medir que bajó 14 kilómetros por hora. Y eso produjo una reducción de 21% de accidentes fatales. O sea, hay un efecto positivo cuando uno baja la velocidad, porque la velocidad evidentemente mata, ¿no? Yo lo que sí quiero hacer notar es que las campañas son efectivas, pero están acotadas en el tiempo. Es decir, cuando la campaña se acaba y pasa un tiempo, volvemos a lo habitual, digamos, ¿no? Entonces, cuando uno quiere que esto sea sostenido, tiene que tener alguna estrategia. Y las estrategias son diferentes para carreteras que para zonas urbanas. Nosotros, por ejemplo, en nuestro reglamento, lo que han decidido es que las calles y jirones bajen de 40 a 30 y las avenidas de 60 a 50. Pero cuando las personas se trasladan por una zona que no conocen, no saben si la vía por donde van es una calle o es una avenida. O sea, habría que estar mirando los carteles de las vías para saber si es una calle o una avenida, digamos, ¿no? Y eso, un jirón es más fácil, digamos, porque es más pequeño, ¿no? profesor, y ahí me quería Sí. detener, tenía otra consulta. Claro, usted comparaba esto, por ejemplo, con un país en Europa. Pero, a ver, hablando de señalítica, ¿el Perú está preparado para esto? ¿Debería esta norma verse complementada con otra estrategia, como usted señalaba? Sí, ahí quería llegar. O sea, ¿por qué cuando uno emplea algo, uno tiene que tener claro cuál es su estrategia, sus planes y sus acciones para que esto sea efectivo, digamos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de España, para que la gente no esté pensando si es una calle, un jirón o una avenida, lo hicieron mucho más fácil. Si hay un solo carril de circulación, es 30. Si hay dos, es 50. Entonces, si uno pasa por una zona residencial donde hay dos carriles de circulación en un solo sentido y uno quiere bajar la velocidad, pone una de ida y una de vuelta. Entonces, todo el mundo sabe que hay un solo carril y la velocidad es 30. Es bien fácil de implementar, digamos, ¿no? En nuestro caso vamos a tener que comenzar a mirar. Ahora, yo he visto, por ejemplo, he visto comentarios de que hay que poner pórticos electrónicos. Eso se puede poner en carreteras y en vías principales, pero en las calles, Zonas en los urbanas girones, es complicado. no podemos poner Claro. toques electrónicos. A eso quería ¿no? llegar. A Sí, eso quería llegar, profesor, porque estábamos hablando de un problema de señalética primero, ¿no? De si es que identificamos bien los jirones, las calles, las avenidas, etcétera. Pero también hay una pregunta que nos hacemos todos, que es ¿cómo se va a medir ¿Estamos preparados para fiscalizar, digamos, esta normativa? Efectivamente, Valeria, profesor. A mí me preocupa, y creo que a muchos de nuestros oyentes nos preocupa, saber que si tenemos los instrumentos para medir cuando un auto se ha pasado 1 kilómetro por hora, 5 kilómetros por hora, ¿no? Usted hablaba de que no se podían poner en ciertas calles pues estos arcos para medir la velocidad. Actualmente la policía, ¿cómo se va a medir esto y si estamos preparados para hacerlo? Bueno, para hacerlo en las zonas urbanas, definitivamente no estamos preparados.
Lo que podemos hacer, y es lo que van a hacer, son campañas. Campaña significa que en algún momento, en algunas vías, va a haber policías, van a tener, digamos, los radares para detectar las velocidades y van a poner infracciones, digamos, ¿no? El truco de esto no es que el sistema se vuelva un sistema recaudatorio, porque cuando uno pone multas para recaudar, entonces lo que origina de parte de la población es un rechazo, ¿no? O sea, nosotros necesitamos tener planes para reducir la velocidad y el objetivo es eliminar muertos y discapacidad, digamos, ¿no? Es decir, entonces, en zonas urbanas hay herramientas para hacerlo sin usar, digamos, ni medidores, ni policías, sino en zonas urbanas usa una herramienta que se ha inventado ya hace más de 30, 40 años, que son las medidas de tráfico calmado, digamos, ¿no? claro, es decir, Que no necesitan ni vigilancia, ni necesitan policías, ¿no? profesor, es decir, tan importante como las multas que se van a aplicar y estos nuevos lineamientos será la campaña que se realice desde el ente encargado. Tiene que ir de la mano. Sí, pero la campaña no es suficiente. O sea, si no hay una, digamos, multa para el que, sabiendo que está excediendo la velocidad porque está señalizado, porque hay un colegio y lo excede, si no le ponen una infracción, entonces el sentido de impunidad lo único que hace es que la gente siga sin cumplir las normas, digamos, ¿no? Al otro extremo está no teniendo señalización, no siendo claro que está incumpliendo una norma, comenzamos a poner infracciones y lo único que hacemos es recaudar, digamos, dinero, pues, ¿no? Sí. Ahora, y lo otro es, para terminar, y lo otro es que hay mucha gente que circula en un auto que no es suyo. Entonces, los taxistas, transporte público, y cuando tenemos un accidente vemos que tenía pues 40 infracciones, 30 infracciones, es post, digamos, ¿no? O sea, si la gente no paga las infracciones, el sentido de impunidad es tan alto que siguen cumpliendo las normas. Entonces, no es una sola medida que es definir nuevos límites o poner nueva señalización, hay mucho más. Pero lo más efectivo en zonas urbanas son las medidas de tráfico calmado, que son medidas físicas. Ahora, profesor, en ese sentido, y probablemente muchas personas dirán, pero Valeria, 30 kilómetros por hora, voy a ir como una tortuga, ¿no? Eso no va a crear tráfico. Y mi pregunta iba a esto, ¿no? ¿Cuántas horas al día pierde el peruano en movilizarse de un punto a otro? Y la otra consulta que quería dejar, profesor, es ¿cómo se va a aplicar esto en otras ciudades de Lima, por ejemplo, Arequipa, Trujillo, Huancayo? Sí, bueno, 30 kilómetros por hora parecería que es muy lento, pero en las horas punta la vía expresa de la Javier Prado debe estar por los 15 kilómetros por hora, digamos, ¿no? O sea, la gente se demora porque ya las vías están colapsadas, digamos, ¿no? Y porque nuestro transporte público todavía no tiene la suficiente cobertura y la suficiente calidad para que muchos viajes se hagan de manera más razonable, digamos, ¿no? Pero es cierto, la gente piensa que 30 es muy lento porque la vía está diseñada para una velocidad mayor. O sea, si yo diseño para 60, ir a 30 da la sensación que uno va muy lento. Pero si yo diseño para 30, la gente va a 30 porque es natural ir a 30. Y eso es lo que hacen en los países europeos donde han bajado las velocidades. Es decir, el diseño va de la mano con las normas. Ahora, profesor, digamos, en su experiencia, y usted comenzaba diciendo lo siguiente, ¿no? Que este tipo de medidas, de todas maneras, ayudan a reducir el porcentaje de accidentes de tránsito que tenemos entendido que entre 2010 y 2021, por ejemplo, los accidentes de tránsito por exceso de velocidad representaron casi el 35% del total, ¿no? Es decir, esta medida acompañada de una campaña, ¿no? En la ciudad, de todo lo que usted ha recomendado, definitivamente va a tener un impacto positivo en varias ciudades del Perú. El impacto se da en la medida en que, digamos, la velocidad se reduzca de manera constante y no solo por campaña. O sea, si solo es una campaña, la reducción se dará
mientras dure la campaña. Y cuando desaparece la campaña, regresaremos a nuestra realidad, digamos, ¿no? Queda entonces en manos del MTC, que tengo entendido que es quien ha establecido estos nuevos límites, o de las autoridades competentes, ¿no es cierto, Valeria, profesor? Que esto no quede solamente en algo que se inicia mañana, sino que sea constante, ¿no? La última que le quería dejar, profesor, la ciudad, sobre todo Lima, y entendemos muchas capitales en regiones también, tienen un problema de caos vehicular, ¿no? Eso es innegable, eso no podemos taparlo con un dedo. Es decir, esta medida ayudaría también a mitigar ese caos, o por el contrario, lo agravaría. ¿Qué considera usted? Bueno, digamos, el caos tiene otro origen Mm. y, digamos, esta medida de bajar la velocidad no está directamente relacionado a reducir el caos, está relacionado a reducir solo la velocidad, digamos, ¿no? Pero no, el caos va a seguir en la medida en que la ciudad no esté organizada. O sea, ¿cuál es el origen de nuestro problema? Que nosotros tenemos un transporte público muy atomizado. Entonces, eso genera guerra en la calle. Y esa forma de conducir, como que la gente se comienza a remedarla. Entonces, todo el mundo maneja de forma caótica porque el transporte público lo hace, digamos, ¿no? Entonces, todo el mundo se contagia, ¿no? Cuando el transporte público comience a reorganizarse y la gente vea que es más natural y además vayamos haciendo medidas de tráfico calmado, iremos organizando mejor las ciudades, pero estas medidas no van a lograr eso por ahora, digamos, ¿no? Y ahora, profesor, solamente para cerrar, es importante lo que usted nos mencionaba, ¿no? Porque, Diego, profesor, esto es una tarea pendiente que se viene arrastrando durante muchísimos años y no solamente tiene que ver con esta norma, ¿no? Merece y exige el compromiso de los peatones, de los conductores, ¿no? Que a veces estamos en una jungla de cemento donde el que mete el carro es el más vivo, ¿no? El que mete el carro es el que va ganando. Y algunos incluso están manejando las bicicletas con muchísimo miedo porque dicen, ¿para qué me voy a comprar una bicicleta si de repente alguien me va a meter el carro? Es muy peligroso, es muy peligroso. Así que vamos a esperar que esto, profesor, se pueda tener un efecto positivo y que vaya acompañado, como mencionabas, Diego, con otras estrategias que puedan complementar, ¿no? Mucha responsabilidad de parte de los